Hola, pequeños aventureros y grandes soñadores. ¿Alguna vez habéis deseado viajar por un camino de baldosas amarillas? Hoy vamos a descubrir la historia secreta detrás de uno de los cuentos más mágicos de todos los tiempos, El maravilloso mago de Oz. ¿Estáis listos para un viaje lleno de magia, amistad y un poquito de historia? Pues vamos allá. Todo comenzó hace mucho tiempo, con un señor llamado Lyman Frank Baum. A Frank le encantaba inventar historias para sus hijos antes de dormir. Una noche, mientras les contaba un cuento sobre una niña valiente, un espantapájaros que quería un cerebro, un hombre de hojalata que anhelaba un corazón y un león que buscaba su valentía, nació la idea. Se imaginó una tierra mágica llamada Oz, un lugar lleno de colores, maravillas y, por supuesto, una bruja un poco gruñona. Así que, en el año 1900, Frank Baum publicó su libro, El maravilloso mago de Oz, con unos dibujos increíbles hechos por su amigo W.W. Denslow. ¿Saben qué es lo más curioso? Fue un éxito instantáneo. A los niños y a sus papás les encantó la historia de Dorothy y sus amigos. Era tan popular que Frank Baum escribió 13 libros más sobre la tierra de Oz. Imaginaos 13 aventuras más. Pero, esperad, ¿de dónde sacó el nombre Oz? Aquí viene un dato curioso. Se cuenta que un día, mientras pensaba en un nombre para su tierra mágica, el señor Baum miró su archivador. En el primer cajón ponía de la A a la N y en el segundo. Lo adivinasteis, Orzeta. Y así, de una manera tan sencilla, nació el nombre de uno de los lugares más fantásticos de la literatura. La historia de Dorothy era tan genial que no podía quedarse solo en los libros. Rápidamente saltó al teatro. Se crearon obras musicales donde la gente podía ver al espantapájaros bailar y al león cantar. Pero la verdadera magia llegó muchos años después, en 1939, con una película que cambiaría el cine para siempre. Seguro que la habéis visto. Es esa película increíblemente famosa protagonizada por Judy Garland. Fue una de las primeras películas en usar un color supervibrante llamado Technicolor. ¿Notasteis cómo al principio, en Kansas, todo es blanco y negro, y cuando Dorothy llega a Oz, de repente todo explota de color? Fue una sorpresa gigantesca para el público de esa época. Y ni hablar de las zapatillas de Dorothy. En el libro original, son de plata, pero para que brillaran más en la película, las cambiaron por unas de color rojo rubí. ¡Qué chulada! Y la aventura no terminó ahí. La historia de Oz ha inspirado muchísimas otras creaciones. ¿Habéis oído hablar del musical de Broadway y la película Wicked? Cuenta la historia desde el punto de vista de las brujas de Oz, mucho antes de que llegara Dorothy. También hay películas como Oz, un mundo de fantasía, que nos cuenta cómo el mago llegó a Oz. Y hablando de aventuras en Oz, ¿sabíais que nosotros también hemos creado nuestra propia serie fantástica inspirada en esta historia mágica? Sí, en Lizardland podéis ver el maravilloso mago de Oz como nunca antes, con nuestros personajes, colores y toda la magia que tanto os gusta. Así que, cuando terminéis este vídeo, no olvidéis visitar nuestra serie del mago de Oz y seguir el camino de baldosas amarillas con nosotros. Os va a encantar. Desde un cuento para dormir hasta convertirse en un fenómeno mundial, la historia del mago de Oz nos enseña que, con un poco de valentía, un buen corazón y algo de inteligencia, todos podemos encontrar nuestro camino a casa. Y lo más importante, que los mejores amigos pueden aparecer en los lugares más inesperados. Espero que os haya gustado este viaje por la historia de Oz. ¿Cuál es tu personaje favorito? Cuéntamelo en los comentarios. No olvidéis darle un gran me gusta a este vídeo y suscribíos para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, exploradores. Si os ha gustado este vídeo, darle a like y suscribiros al canal. Gracias.